Empezamos. Iniciamos el round global. Dicen que el sector, no, por eso, porque el trabajo fue hecho por el entorno social que se va a hacer. Claro, el cono del lado. Hay una longitud de arco es mucho mayor que un triángulo con A. Por lo tanto, gráfico 1. Gráfico 1. Ya. Bien, entonces, en esta semana hemos tratado sobre el calor y la primera ley de la termodinámica. Así que hablemos un poco sobre el calor. Y aquí tengo que hacer algunas explicaciones extras quizás. Recordemos que el calor es una forma de energía, en este caso es una energía en tránsito. Recuerden que para que exista calor tiene que haber necesariamente diferencia de temperatura entre dos sistemas en contacto térmico. Sí, recuerden que estos dos sistemas deben estar relacionados para que el calor pueda fluir desde el sistema de mayor temperatura hacia el sistema de menor temperatura, de manera espontánea, de manera natural. Recuerden, calor va desde el sistema de mayor temperatura hacia el sistema de menor temperatura de manera espontánea o natural. La próxima semana estaremos viendo segunda ley de la termodinámica. Quizás algunos de ustedes ya se esté adelantando a la lectura y se darán cuenta que sí es posible que el calor fluya de una temperatura menor hacia una temperatura mayor, pero no de manera espontánea, sino que en esos casos necesita de una ayuda extra. Sobre eso seguramente, insisto, ya empezaron a leer o ya estarán leyendo y la próxima semana se hará hincapié en lo que les estoy indicando. Por el momento, insisto, el calor fluye de un sistema de mayor temperatura hacia uno de menor temperatura de manera espontánea o natural. Lo que tienen en pantalla, jóvenes, es lo que se conoce con el nombre de calor sensible. ¿Sí? Ese Q igual a mc delta T es lo que llamamos calor sensible. Atención, por favor, porque esto es calor. Calor sensible. Ahora, seguramente ustedes saben que a esto que está aquí le llamamos calor específico, pero adelantándome un poco a lo que ya en el grupo anterior me estuvieron cuestionando, esto
de calor específico es el nombre con el que se le conoce a esta propiedad física de los materiales o de la sustancia, pero no significa que es un calor como tal. Es una propiedad física, que se le ha denominado calor específico, pero no es un calor en firme, es una propiedad, es algo que usted encuentra en tabla. Este calor usted no lo encuentra en tabla, este calor usted de repente lo tiene que determinar, ¿verdad? O sea, a eso llamamos calor sensible. ¿Y por qué se le llama calor sensible? Porque está en relación ¿a quién? Al cambio de temperatura. Debieron haber leído quizás que el calor específico es conocido también como inercia térmica. Ya todos sabemos lo que es inercia, ¿no? Sabemos que cuando nos hablan de inercia es oponerse al cambio de algo. Y si en este caso yo hablo de inercia térmica, implicaría en este caso oponerse al cambio de temperatura. Entonces, a mayor calor específico, más difícil será cambiarle la temperatura a una sustancia, ya sea para calentarla o ya sea para enfriarla. Y de lo que ustedes leyeron, el agua es una de las sustancias en la naturaleza de común uso para nosotros, y asimismo es una de las sustancias en la naturaleza de mayor calor específico. ¿Qué significa eso? Que cambiarle la temperatura al agua es más difícil que cambiarle la temperatura, por ejemplo, al cobre. El cobre va a cambiar, con poco calor va a cambiar la temperatura, mientras que el agua necesitaría mucho más calor para cambiar en el mismo valor de temperatura. Entonces, insisto, calor específico se conoce con el nombre de inercia térmica. Mayor calor específico implicaría más calor para cambiarle la temperatura, o más calor en este caso ya sea para aumentar o disminuir la temperatura. El otro calor, el otro tipo de calor es el calor de transformación. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Ojo, a esto de aquí llamamos calor de transformación. Es el otro tipo de calor que existe, calor de transformación. Llamamos calor de transformación porque, como ya ustedes lo leyeron, este calor es el necesario para que se dé un cambio de fase. Y recuerden que cuando hay un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. Es decir, toda la energía que ingrese o toda la energía que salga del sistema es la necesaria para provocar que los espacios intersticiales, recuerden ustedes en química, recuerden ustedes que en el estado sólido los espacios intersticiales, ¿qué son? ¿Grandes o pequeños? Pequeños. En estado líquido podríamos decir que los espacios intersticiales son medio, y en el estado gaseoso los espacios intersticiales son bastante amplios, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tenemos a una sustancia en estado líquido y la vamos a llevar a estado gaseoso, mientras ocurre el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y esa energía que está ingresando está ayudando a que las moléculas se separen
a que el espacio intersticial aumente y de esa manera pues cambie de estado líquido a un estado gaseoso. Pero insisto, mientras ocurre el cambio de fase, la temperatura se mantiene constante. A esto que está aquí lo llamamos calor latente, pero otra vez, ese calor latente no es un calor en firme. El calor latente viene a ser otra vez una propiedad de la materia, ¿verdad? Algo que usted lo va a encontrar ¿dónde? En tabla. Sí, usted lo va a encontrar en tabla. Entonces, si alguna vez alguien les pregunta cuántos tipos de calor tú conoces, no vaya a contestar 4. ¿Usted conoce cuántos tipos de calor? 2. Calor sensible y calor de transformación. Calor latente y calor específico no son calores como tal, sino que son propiedades físicas de la materia y que van a depender obviamente de la sustancia que se esté analizando. Por favor, no vayan a olvidar que si de calor se trata, si tenemos un calor positivo, eso significa que ese calor está ingresando al sistema, mientras que si tenemos un calor negativo, eso significa que ese calor está saliendo del sistema. ¿Sí? Bien, ahí tienen ustedes una gráfica en la que esta gráfica es una gráfica temperatura versus tiempo. Está claro que el calor está ingresando y que por esa razón ustedes pueden observar ahí hay un aumento en la temperatura. Ojo, sin embargo hay 2 intervalos, se observan 2 intervalos en donde la temperatura se mantiene constante y esos intervalos ¿qué estarían representando? Cambio de fase, exactamente, sí, estarían representando cambio de fase. Observen por favor que de alguna manera esto está relacionado, ojo, esto de aquí está relacionado con la mayor energía que se necesita para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Se necesita más energía para pasar de estado líquido a estado gaseoso que para pasar de estado sólido a estado líquido. Sí, se necesita más energía. Se observa ahí el signo positivo en el calor, ya saben, puesto que el calor está ingresando. ¿Sí? Si usted reconoce que el calor está saliendo del sistema, entonces usted deberá colocarle al calor de transformación, deberá colocarle signo negativo. ¿Y dónde van a hacer eso? Cuando hagan problemas de calorimetría. Entonces usted sabe que por conservación de la energía, si usted analiza un sistema en donde usted identifica interacción entre sus componentes, entonces por conservación de la energía, el calor que uno de ellos ceda, el otro lo va a ganar. Y por esa razón decimos que la sumatoria de todos los calores debe ser igual a ¿cuánto? A 0. Usted, ojo, usted cuando haya cambio de fase, usted debe colocarle el signo que corresponda. Es decir, si usted observa que el sistema está ganando calor, lo que implica que está ingresando calor, entonces usted tendrá que colocar calor positivo. Pero si usted observa que un sistema está cediendo calor, lo cual implica que el calor está saliendo de ese sistema, entonces usted tendrá que colocarle signo negativo. Estoy hablando de calor de transformación. Cuando hablo de calor sensible, ahí usted no tiene que preocuparse porque esto automáticamente
dará el signo que corresponde. Ok, por favor, respondan esa pregunta, ya saben, en el AT&T. La respuesta correcta es el literal C. Atiendan, jóvenes. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el proceso de fusión? Se supone que está hablando de un cambio de fase, y cuando hay un cambio de fase, ¿qué pasaba con la temperatura? Es constante. Ahora bien, de acuerdo a la teoría cinética que vimos la semana anterior, recuerde que la temperatura estaba directamente relacionada con la energía cinética de traslación. Por lo tanto, si la temperatura no cambia, esa energía cinética no tiene por qué cambiar, esa energía cinética de traslación media. Ahora, se los dije hace un rato, ¿para qué servía esa energía que ingresa o que sale? Servía justamente para, ya sea ampliar esos espacios intersticiales o disminuir esos espacios intersticiales. Y recuerden que esas distancias entre masas estaba asociada a lo que vimos en física 1 con energía potencial. ¿Sí? Recuerden cuando vimos energía potencial gravitacional, y ahí vimos justamente que existía relación entre masa y la distancia que separaban a ellas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, en que dice se requiere energía para aumentar la energía potencial entre las moléculas. ¿Sí? Ok, atiendan, jóvenes. Recuerden que cuando ustedes separan la energía potencial, esta, aún siendo negativa, está aumentando. Ojo, está aumentando. Cuando metemos energía, lo que hacemos es ayudar a que éstas se separen, y obviamente si éstas se están separando, la distancia aumenta, y acuérdense la gráfica de energía potencial. La gráfica de energía potencial era esta. Entonces, cuando R aumenta, pasa de un valor negativo a otro valor negativo también, pero mayor o menor. Mayor. Sí, la energía potencial que le está pasando aumenta. Ingresa energía, y esa energía es aprovechada ¿para qué? Para separar los espacios intersticiales. Separa los espacios intersticiales. ¿Qué le está pasando a la energía potencial? Aumenta. ¿Se acordaron ya de física 1? ¿Alguna otra pregunta por ahí de repente? Ok, vamos entonces con transferencia de calor. Vamos con conducción. Atiendan, jóvenes. Ley de Fourier es un fenómeno de transferencia de calor en la que las moléculas que se encuentran más cerca del sistema a mayor temperatura, evidentemente van a vibrar más que aquellas que están a su costado derecho. Pero esa vibración, esa energía,
va pasando de una a otra y es lo que justamente hace posible que, en este caso, la energía térmica vaya del sistema a mayor temperatura hacia el sistema de menor temperatura. Ahora, ustedes leyeron que en cuanto a conducción, la ley de Fourier, el flujo de calor H por unidad de área, ojo, flujo de calor H por unidad de área es directamente proporcional al gradiente de temperatura. Y había un signo menos. Ese signo menos, recuerden que es por el hecho justamente de que el calor viaja de aquel de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Por eso es que necesariamente está ese signo menos, y obviamente si esto se convierte en una igualdad, aquí hace falta una constante que es la conductividad térmica, ¿no? La constante de conductividad térmica de los materiales. Ustedes vieron todo el proceso de integración, pero lo que a mí me interesa es que la expresión que ustedes tienen ahí la pueden ver de esta manera. Y sepan ustedes que escribirla de esta manera hace que usted reconozca a esto que está aquí con el nombre de resistencia térmica. Y eso es lo que seguramente muchos de ustedes están analizando ahora, ¿verdad? Con sus proyectos. Resistencia térmica. En este caso, claro, lo que ustedes tienen ahí es pared simple. Pared simple, temperatura mayor, temperatura menor, flujo de calor. Si usted lo coloca de esta manera, esto se llama resistencia térmica, y si usted tiene varias capas, entonces lo que va a pasar es que las resistencias térmicas de cada una de ellas debe de sumarse. Y seguramente es el caso de aquellos que tienen en sus proyectos la bolsa de dormir, ¿verdad? Han de estar analizando lo de resistencia térmica, han de estar encontrando cuál es el mejor espesor para conseguir el objetivo final, ¿no? Ok. Bien, sistemas termodinámicos, y esto ya nos acerca a lo que es la primera ley de la termodinámica. Recuerden, hay una convención de signos, y esa es: si el calor ingresa, el calor es considerado positivo, y si el calor sale, es considerado negativo. En cuanto a trabajo, podría parecer algo como todo lo contrario, ¿no? Porque en cuanto a trabajo, si el trabajo es realizado sobre el sistema, ese trabajo es considerado negativo. Es decir, no es provechoso si lo queremos ver de esa forma. Mientras que si el trabajo lo realiza el sistema hacia los alrededores, entonces ese trabajo es considerado positivo. ¿Sí? Esa es la convención de signos que usted debe tenerla clara cuando de primera ley de la termodinámica se trata. Y ojo, esto de primera ley de la termodinámica no es más que otra forma de escribir la conservación de la energía. Si sobre un sistema ingresa energía por calor, ¿sí? En el sistema ingresa energía por calor.
¿Para qué? ¿Para qué utilizamos esta energía térmica? ¿Cuál sería el objetivo de que ingrese esta energía térmica? El que mi sistema pueda realizar un trabajo, pero no necesariamente todo ese calor se transforma en trabajo, y por esa razón es que aquí puede existir un cambio de energía interna. Así que en definitiva, jóvenes, por un simple balance de energía, usted tiene lo que llamamos primera ley de la termodinámica, que el texto guía lo escribe como cambio de energía interna igual calor menos trabajo. A esta expresión es la que usted le va a aplicar las convenciones de signos para poder determinar lo que haya que determinar según nos soliciten, ¿no? Ojo, mucho cuidado con esto de aquí, porque muchos solamente se aprendieron que el trabajo es área bajo curva, pero se olvidan de en qué gráfico es área bajo curva. Recuerden, el trabajo es área bajo curva, pero en un gráfico presión versus volumen. ¿Sí? Presión versus volumen. Si la gráfica ya no es presión versus volumen, el área bajo la curva ya no será el trabajo. Observen ustedes que cuando existe una expansión, ¿qué significa expansión? Volumen aumenta. Entonces, cuando existe expansión, el trabajo es considerado positivo. Lo contrario, si hay compresión, entonces el trabajo es negativo. Eso lo tenemos en la gráfica B, ¿no? Aquí existe compresión. Y claro, tiene lógica, porque si es compresión, eso significa que estamos realizando trabajo sobre el sistema, y por lo tanto el trabajo sería negativo. ¿Sí? Ok, ahí se observan varias trayectorias, y si de trayectoria se trata, lo que usted debe tener presente es que tanto el calor como el trabajo va a depender de la trayectoria. ¿Por qué? Porque justamente si el trabajo se calcula como área bajo curva en gráfico PV, ese trabajo va a depender de la trayectoria. El calor también depende de la trayectoria, mas sin embargo, la energía interna, el cambio de energía interna, ese no va a depender de la trayectoria. ¿Sí? El cambio de energía interna es independiente de la trayectoria. Lo cual significa, por ejemplo, aquí, que, observen ustedes, aquí se encierran dos áreas diferentes. ¿Qué van a tener de diferente? El trabajo. Sin embargo, el cambio de energía interna, ese será el mismo. No olviden que la energía interna está en función de la temperatura. Sí, no olviden eso. La energía interna está en función de la temperatura. Por esa razón, insisto, a la energía interna no le interesa la trayectoria, solo inicio y fin. Ya un poco estamos hablando de energía interna. Y otra de las cosas que deben tener presente ustedes es el principio de equipartición de la energía. Recuerden que para gases monoatómicos hay 3 grados de libertad. Por esa razón el CB recuerden que era 3 medios de R. Pero en gases diatómicos, ¿qué pasaba en gases diatómicos? Habían 5 grados de libertad. A más de los 3 grados de traslación, habían 2 de rotación. Y por esa razón, en un gas diatómico, el CB en cambio era 5 medios de R. Si usted se acuerda de los CB
los CP saldrán solos, porque recuerden que la diferencia entre CP y CB es una R, la constante universal de los gases. ¿Sí? El cociente de CP para CB, en cambio, ¿eso qué es? La constante adiabática, ¿verdad? Ok, ya conversamos de la primera ley, así que, por favor, respondan esa pregunta. La gran mayoría ha contestado de manera acertada. ¿Sí? Por ahí hay algunos que todavía se escapan. Por ejemplo, acá veo un menos 2600. Y bueno, recuerden, esto salió de un simple balance de energía, el cual luego lo escribí de esta manera como escribe la primera ley de la termodinámica en el texto guía. Y aquí es donde les dije a ustedes, aquí es donde ustedes tienen que evaluar y aplicar la convención de signos. Entonces, en el problema me dice que se eliminan 3000 joules por calor, y por lo tanto eso significa que está saliendo calor del sistema, lo cual implica que el calor sería negativo, menos 3000. Pero ¿qué pasa con el trabajo? De acuerdo con lo que dice ahí, dice que 400 joules de trabajo lo realiza el gas. Ojo, el gas es quien realiza trabajo. O sea, el sistema es quien realiza trabajo y por lo tanto ese trabajo será positivo. De tal manera que al evaluar usted tendría aquí menos 3000 menos más 400, ¿no? Ese menos más hace que en definitiva sea menos y usted tenga menos 3400. Esa es la respuesta correcta. Por favor, muchos están perdiendo puntos por no colocar las unidades. Así que se les advierte eso, en la segunda hora se les va a entregar la lección. Ok, los procesos termodinámicos, están los 4 procesos termodinámicos ahí, isobárico e isocórico, no hay mayor misterio, pero sí suele haber confusión entre adiabático e isotérmico. La primera gran diferencia entre esos dos procesos, jóvenes, es de que cuando usted grafica un proceso adiabático, usted lo grafica justamente entre dos isotermas. Eso hace que cuando usted observa dos curvas, ¿cómo saber cuál es isoterma y cómo saber cuál es adiabática? Simplemente la adiabática será la que tenga mayor pendiente, o sea, mayor inclinación. ¿Por qué? Porque una adiabática se va a encontrar entre dos isotérmicas. ¿Sí? Observen la número 1. Ustedes tienen aquí dos isotérmicas y entre esas dos isotérmicas usted tiene una adiabática. La adiabática tiene mayor inclinación que una isotérmica. Recuerden que en una isotérmica lo que me dice es que la temperatura es constante. En una adiabática, recuerde que en un proceso adiabático, aun cuando no hay transferencia de calor, la temperatura puede aumentar o puede disminuir. En el caso que ustedes observan aquí, si se concentran en el proceso A1, concéntrese en el proceso A1, y usted debería observar ahí, o dígame usted qué observa. ¿Observa expansión o compresión? Expansión. Y dígame usted, ¿está pasando de una temperatura mayor a menor o de menor a mayor?
se observa que estamos pasando de una temperatura mayor a una temperatura menor. Lo cual significa que una expansión adiabática es un proceso de enfriamiento. ¿Sí? Lo contrario, cuando hay una compresión adiabática, en cambio ese sería un proceso de calentamiento. Entonces, cuando veamos máquinas térmicas la próxima semana, ustedes verán los tiempos en cuanto a motores de combustión interna. Entonces verán la carrera de compresión y se darán cuenta que esa carrera de compresión es una compresión adiabática. Se realiza tan rápido que no hay tiempo para que salga o ingrese calor, pero como es compresión adiabática, la temperatura aumenta, haciendo posible justamente que el combustible alcance temperaturas altas. En el caso de la gasolina, solo falta la chispa para que explote, y en el caso de los diésel, ahí la temperatura es tan alta que no necesita chispa alguna. En todo caso es un proceso de compresión adiabática, aquí es un proceso de expansión adiabática y hay enfriamiento. Finalmente, jóvenes, atiendan, donde generalmente tienen problemas ustedes es en el proceso adiabático. Estas correlaciones, ojo, estas correlaciones, la correlación de que PV, la correlación PV elevado a la gamma, esa correlación es válida solamente para procesos adiabáticos. No pueden aplicársela a otro proceso que no sea proceso adiabático. ¿Qué significa que sea constante? Ok, eso significa que presión A, volumen A elevado a la gamma es igual a presión B, volumen B elevado a la gamma, siempre y cuando A y B unan a un proceso adiabático. Si no es un proceso adiabático, no podríamos utilizar estas correlaciones. Ojo, la correlación de que P sobre T es constante, siempre y cuando el número de moles también sea constante, o sea, no cambie, ¿no? Esa correlación, esa sí la pueden utilizar para cualquier proceso, inclusive para procesos adiabáticos. Sí. Eso sí pueden aplicar a cualquier proceso, inclusive procesos adiabáticos. Recuerden, adiabático viene de cierto vocablo griego que significa impasable. ¿Quién no pasa? El calor. Ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. De tal manera que esto se cumpliría en un proceso adiabático, y resulta, jóvenes, que como la energía interna depende directamente de la temperatura, entonces para cualquier proceso usted puede utilizar que el cambio de energía interna es igual a NCV delta T. Ojo, para cualquier proceso usted puede utilizar que el cambio de energía interna es igual a NCV delta T. Si quiere incluir el isotérmico, inclúyalo, pero si es isotérmico, ¿cuánto va a valer delta T? 0, y obviamente delta U será 0. Para cualquier proceso se cumple esto de aquí. Y si digo cualquier proceso, también incluye el adiabático. Y esa es la razón
Mire, si usted introduce aquí, si usted introduce delta U, cambio de energía interna, si usted despeja el trabajo, justamente lo que va a obtener es esto de aquí. No olviden eso, sí, no olviden que el cambio de energía interna usted lo puede obtener para cualquier proceso. Ojo, basta que usted conozca estado inicial y estado final para que pueda aplicar esto de aquí. Obviamente también tendría que conocer qué tipo de gas corresponde, ¿no? Así que para cualquier proceso usted puede utilizar esto para encontrar el cambio de energía interna. ¿Por qué? Porque recuerde que la energía interna es independiente de la trayectoria. La energía interna solo le interesa inicio y final, y si usted conoce las temperaturas inicial y final. ¿Qué nos puedes decir de los gases monotónicos? ¿Cuáles son esas CB y esos Isométrico, isofórico.